Bueno, yo voy a presentar un momentito a Gregorio Alemany, que es el jefe de sección de patrimonio del Ayuntamiento de Elche, con el que tenemos una gran amistad, antiguo alumno de este centro y bueno, un enamorado del patrimonio y de su profesión, y al que le damos las gracias porque nos está apoyando muchísimo en este proyecto, nos está enseñando mucho y creo que os va a encantar. Así que sin más dilación, empieza. Muchas gracias, Gregorio. Yo tengo que bajar porque tenemos un montón de cosas. Ahora subo. Gracias. Hasta ahora. Buenos días y gracias a todos vosotros. Esto de repetir la misma charla otra vez es... Pero bueno. Como dice Julia, yo sigo siendo alumno de la Asunción. Yo hace muy pocos años estaba sentado ahí donde estáis vosotros, ¿no? Y para mí es todo un placer poder transmitir, reflexionar con vosotros sobre estos temas del patrimonio y bueno, hablar sobre estas cuestiones que creo que están muy relacionadas con el proyecto que estáis llevando a cabo de los Erasmus, etcétera, ¿no? Todo este tema del patrimonio local. No sé exactamente cuál es el nivel que podéis tener respecto al patrimonio en general, pero bueno, creo que sí que hay algunos conceptos que son necesarios conocer, y más si tenéis la idea de desarrollaros, de formaros como esos jóvenes gestores del patrimonio y abanderar de alguna forma esta cadena, ¿no? esta continuidad de la transmisión del patrimonio. Lo primero que habría que plantearse a lo mejor es qué entendemos por patrimonio, ¿no? Siempre estas charlas las empezamos compartiendo entre todos vosotros las opiniones de qué entendemos por eso del patrimonio cultural. Y la verdad es que son muy dispersas, ¿no? las frases que surgen, ¿no? de ese concepto. La UNESCO hace ya desde el año 94, si no recuerdo mal, 94-96, sacó el proyecto del patrimonio joven, y basándose en el logo de la UNESCO, sacó este logo del patrimonito, bueno, aquí la pantalla quedó un poco cortada, pero vamos, que es el patrimonio joven, y le llama patrimonito. Puede quedar un tanto infantil, pero bueno, tiene el sentido de implicar a la juventud y a todos los niveles precisamente en eso, en la investigación, en el conocimiento y sobre todo en la transmisión del patrimonio. No es lo mismo la transmisión del conocimiento que os puedo hacer yo, ¿no?, que la que vosotros podáis hacer a un adulto, o a otros jóvenes como vosotros. Es mucho más directa, tiene una carga de implicación mucho mayor. Una de las charlas, y diréis, ¿qué pinta ahí la cadena de ADN, ¿no? Una de las descripciones que en uno de los últimos congresos de patrimonio joven se reúnen periódicamente, hay reuniones de patrimonio joven para tocar todos estos temas y divulgación del patrimonio local, etcétera, que hizo una alumna, me puedo llamar alumna, vamos, una compañera como vosotros de vuestra edad, definió en esa convención del patrimonio joven el patrimonio como el ADN de nuestra cultura. Y a mí la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque realmente el patrimonio, ¿qué es? Son esos cromosomas, esos elementos, esas tradiciones, esas costumbres que a lo mejor pasan desapercibidas y no se le da importancia. Yo quisiera pensar que más de la que pensamos, sin querer, aunque no somos conscientes, pero sí que le damos importancia a todos esos pequeños puntos, elementos, tradiciones, costumbres, que realmente lo que van formando es esa cadena que es nuestra cultura, que es de dónde venimos, etc. Entonces, sin más, no os voy a poner en la tesitura de preguntaros qué entendéis por patrimonio, que habría que empezar por ahí, también tenemos un tiempo limitado, pero sí que, como digo, creo que hay determinados conceptos que es importante que tengáis en cuenta, y sobre todo de cara a un Erasmus, de cara a una convivencia con jóvenes de otros países, tener claro qué es eso de la UNESCO, del patrimonio mundial, etcétera, ¿no? Bien, me vais a permitir que haga un recorrido desde una visión del patrimonio a lo mejor un tanto individual, personal, pero, como decía en la charla anterior, creo que esta es la diapositiva más importante de toda la charla. Es perfectamente aplicable a vuestro patrimonio personal, a lo que vosotros podáis entender como patrimonio sentimental, cultural, personal de cada uno,
como al mundial. Y veremos por qué. El patrimonio, si vamos ligando las distintas frases de la descripción sobre patrimonio que he ido recogiendo de esas charlas con los jóvenes, podremos deducir cuál es la descripción, cuál es el contenido del patrimonio cultural, del patrimonio. Del latín, eso del patrimonio que es aquello que yo recibo en herencia, de mis padres, de mis antepasados, es decir, algo que yo he recibido, una herencia que recibo. Viene ya con un aspecto cultural, histórico, mejor dicho, es decir, algo que recibo de la gente que vive o que ha vivido antes que yo, de mis antecesores. Es un legado, que he heredado y a partir de ahí constituye una posesión mía. Hablo a nivel individual, para entendernos. Es decir, algo que me han donado, que yo reconozco, he aceptado, y a partir de ahí lo valoro. Lo valoro y lo protejo, porque de alguna manera forma parte de mi identidad. Puede ser que el reloj del abuelo, o la Vespa de mi bisabuelo, o un libro, o la casa de campo, yo la reciba en herencia, pero no la acepte, no me dice nada, y acabe en la chatarrería. Esa herencia, si yo la valoro, si yo la acepto, es que la valoro. Para mí tiene un contenido también sentimental, pero sobre todo patrimonial, porque me identifica con mi grupo más cercano, mi familia, en este caso, o mis amigos. Esa chupa de cuero, esa Vespa, ya digo, ese libro, esa receta de la costra, ¿no?, que me transmitió mi bisabuela a mi madre a la abuela, al contrario, la abuela a la madre a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo lo acepto, lo valoro, y a partir de ahí me comprometo a protegerlo, porque como le doy valor, tengo que protegerlo, tengo que cuidarlo, tengo que proteger esa Vespa, esa casa, etcétera, Y de alguna manera, con eso que estamos haciendo, potenciando esas señas de identidad, que me definen individualmente, pero dentro de un grupo. Es decir, de todo eso que estoy comentando, hay una cuestión que quiero que os quedéis con ella. El patrimonio es algo subjetivo. Subjetivo, ¿qué quiere decir? Que no está arreglado. No quiere decir esto tiene que ser patrimonio. ¿Patrimonio qué es? Aquello que para mí supone algo, implica algo, y yo lo acepto. Subjetivo, es asumido y es dinámico. El patrimonio no es inamovible, no es fijo, porque cuando yo recibo la Vespa, ¿qué hago? La adapto, la cuido, la arreglo, y como me siento orgulloso de eso que he recibido de mis antepasados, quiero a su vez donarlo, cederlo, transmitirlo a próximas generaciones. Y el patrimonio se va transformando, se va adaptando a las distintas generaciones. Básicamente, como digo, aquí tenéis los conceptos más, creo que esenciales, de lo que podría definir el concepto de patrimonio. Si vamos a un nivel superior, vamos subiendo de escala social, digamos, de grupo, del individuo, de la familia, paso a un grupo social. Un grupo social que puede ser un colectivo, puede ser un pueblo, puede ser una nación, una región, una nación, o puede ser la humanidad entera. Y voy subiendo de nivel. Conforme subo de nivel, ese concepto personal de pertenencia de algo, aparece un concepto que ya va a englobarlo a nivel del grupo, que es el de valor cultural. Es decir, ya tienen que ser esos bienes, esos elementos, bien sean tradiciones, inmateriales, luego veremos los tipos de patrimonio que tenemos, pero tienen que ser relevantes para el grupo, originales y característicos. Tienen que definir la cultura, pero ya de una comunidad, no a nivel personal. Ya estaríamos hablando del patrimonio cultural. Tener en cuenta que es un concepto bastante novedoso, que aparece en el siglo XX. Evidentemente,
no sé, los romanos o en la Edad Media no tenían una concepción patrimonial de un castillo, ni muchísimo menos, ¿no? Es un concepto bastante novedoso. Eso sí, sigue reforzando emocionalmente ese sentimiento de grupo, de convivencia. Y llegamos al patrimonio mundial. Aquí ya lo podéis ligar con el tema del Erasmus, porque es la misma situación que se puede dar en Italia, en el norte de África, en América o en cualquier otro sitio. Es decir, cada comunidad, cada población, cada grupo tiene su cultura particular. El patrimonio que para mí es relevante, esa Vespa que para mí era totalmente única, evidentemente a lo mejor para alguien de otro país solo ve chatarra, no le dice nada, ¿no? El patrimonio es lo mismo, cada comunidad tiene su patrimonio, su idiosincrasia, es decir, su cultura particular. Pero en el fondo, los objetivos y sobre todo la trascendencia de ese patrimonio es el mismo, que en Italia, que en España, que en cualquier otro país. Es decir, lo que tenemos que es una diversidad cultural. Cada comunidad desarrolla su cultura propia. Y ahí es donde, sobre todo, hay un conflicto importante, que esperemos no se repita, que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue traumática, donde se cuestionó, se puso en cuestión todo el tema de la convivencia, de la paz a nivel mundial. Y bueno, ahí se dijo, basta, tenemos que ver una solución para potenciar, para intentar luchar por la paz, por conseguir la paz y que esto no vuelva a ocurrir. Y ahí es cuando surge la organización, una dependencia, no sé cómo decirlo, una organización dependiente de la ONU, que era la UNESCO. La UNESCO, su objetivo principal era potenciar la paz, luchar por la paz. Y dijeron, ¿y cómo podemos conseguir esto? Establecieron unos criterios elementales, básicos, en el que se basa la UNESCO y sobre todo el tema que nos atañe, que es el patrimonio mundial, que es abogar por la paz, por la sostenibilidad, por la convivencia, potenciando esa diversidad cultural a través de la educación, la ciencia y la cultura. Si un pueblo, si un colectivo, esos tres pilares los potencia, los cultiva y los desarrolla, difícilmente, y respetamos sobre todo al vecino, porque conocemos cuáles son sus tradiciones, sus costumbres, etcétera, y aprendemos de ellas y viceversa, es decir, hay una convivencia, difícilmente llegaremos pues a interferir sobre esa paz, ¿no? Es decir, a declarar un conflicto bélico, a destruir su patrimonio, a intentar destruir su cultura, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Porque de entrada, si las conozco, las respeto, ¿no? El patrimonio mundial se fundamenta principalmente, la UNESCO en este caso, en esos principios. El reconocimiento del otro, todos somos distintos pero en el fondo iguales, perseguimos los mismos fines, el respeto a la cultura y al medio ambiente, a la sostenibilidad, al planeta en general, y sobre todo a la cultura. ¿Para qué? Para conseguir el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Así surge la UNESCO en el año 64, no, perdón, la primera convención fue en el 72, se funda en el 64, quiero recordar, y bueno, y a partir de ahí la evolución del patrimonio va desarrollándose desde las piedras, como digo yo, ¿no? Desde lo material, los monumentos, hacia lo humano, hacia el patrimonio intangible, hacia el ser humano, hacia la convivencia, hacia la importancia de las personas más que las piedras, y sufre esa evolución como luego veremos. Ojo que los logos de la UNESCO, el que identificamos, el logo de la UNESCO que tenéis arriba, es el del patrimonio mundial, que no es el mismo que el del patrimonio inmaterial, o el subacuático, o los distintos tipos de patrimonio que hay. Bien. ¿Qué implica el patrimonio? Vuelvo a la diapositiva de antes, la primera que he dicho que era la más importante. Primero, conocer. Lo que no conozco no lo puedo ni siquiera valorar porque no sé ni que existe, ¿no? Tengo que conocerlo. ¿Y para eso qué es? Pues
¿Cómo conozco algo? ¿Cómo establezco un criterio de lo que tengo? Haciendo un inventario, ¿no? En Elche, por ejemplo, pueden haber, no sé, 15, 16 ermitas. Pues yo hago el inventario de las 16 ermitas, ¿eh? Las estudio, las identifico, estudio su historia, su sistema constructivo, etcétera, etcétera. Y con esa información, ¿qué hago? Lo valoro. Ya paso a un aspecto que le voy a dar un criterio de protección. Lo valoro. De las 15 ermitas, puede ser que solamente 5 tengan realmente esos valores, ese valor cultural que las distingue del resto. La valoración es un aspecto legal, de protección. Tenemos básicamente 3 tipos de protecciones legales, que es el bien de interés cultural, que oiréis hablar en más de una ocasión, eso de un BIC, este bien es un BIC. Un BIC no era el bolígrafo Kell, no, sino el bien de interés cultural. Digamos, sería el nivel más alto de protección, que en este caso depende a nivel autonómico, de consellería. A nivel local tendríamos los BRLs. Puede ser que hubieran ermitas que, en vez de tener esa importancia a nivel provincial o autonómico, lo tenga a nivel local. Y estaríamos hablando, gracias, de bienes de relevancia local. Esas ermitas serían un BRL. Y después habrán otras que simplemente estarán catalogadas porque dispongo la información. Y aquí quiero hacer un paréntesis de lo importante que son estas fases del patrimonio, ese desarrollo del patrimonio, porque implica a cualquier tipo de profesional o de personal implicado en el patrimonio. Estamos hablando de historiadores, filósofos, antropólogos, arquitectos, pero también de albañiles que trabajan la cal, de gente que trabaja el sistema de riego, etcétera, 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 ¿no? Es un espectro muy amplio, en el que se puede desarrollar a nivel de investigación. Hay gente que le puede gustar más el tema de la investigación a nivel archivos, documental, investigar sobre el origen de las cosas y por qué. Bien, a nivel de esa valoración, formaríais parte de ese comité de expertos al nivel que sea para analizar qué tipo de valores tiene cada una de esas piezas para darle un nivel de protección legal, pero también a nivel de protección a la hora de desarrollo de proyectos de reformas, de rehabilitaciones, de reutilización, las llamadas puestas en valor, ¿no? Es decir, yo la Vespa la cojo, la llevo al taller, la arreglo y la hago funcionar, y manteniendo unas características que quiero conservar del recuerdo que tengo y de la memoria de quien me ha transmitido ese bien. Si me dicen de ponerle el sillín de, no sé, de terciopelo rojo, pues yo me negaré en redondo, porque eso me desvirtuará el bien inicial que tenía, que me habían transmitido. El tema de la tutela está claro. Antes preguntaba, ¿qué es tutelar? Pues tutelar es proteger, vigilar, controlar que eso se haga bien. No todo el mundo tiene el mismo concepto de esa conservación del patrimonio y se puede llegar a pervertir, es decir, a decir, pues no sé, si estoy haciendo una prospección arqueológica y me aparecen unos restos de un mosaico romano, pues cojo y le echo enseguida un poco de hormigón para que nadie me diga que tengo que protegerlo o que eso me impida el hacer la cimentación de un chalet, ¿no? El concepto no es el mismo, todo el mundo no tiene el mismo concepto ni la misma valoración, por eso hace falta una tutela, un nivel de protección. Y lo más importante de todo, y es el objeto de estar yo aquí hoy, aunque generalmente estas charlas siempre han ido más dirigidas precisamente a formadores, es decir, a docentes que realmente son los que tendrían que transmitiros a vosotros todos esos conocimientos para hacer la cadena. Vosotros a su vez transmitirlos a vuestros descendientes, pero también a los mayores, como he dicho antes al principio, que es el tema de la transmisión. La transmisión. Si no transferimos esos datos, esa información, ese el por qué esos bienes hay que protegerlos de una generación a otra, pues evidentemente se olvidará y se perderá. Y volvemos a lo subjetivo. ¿Por qué se hará esto? Porque queremos hacerlo. Porque me siento orgulloso y lo que quiero es que mis hijos lo conozcan. Y me los llevaré al pantano, me los llevaré a ver las torres o a ver el palmeral para transmitirles la importancia que eso tuvo en nuestra historia, ¿no?
y en nuestro gen cultural. Bien, pongo precisamente la imagen, el fondo, referido al palmeral, porque sin esa cadena de conocimiento y transmisión, etcétera, etcétera, seguramente a lo mejor, si hiciéramos una encuesta en la calle, ¿qué es el palmeral de Elche?, a veces se ha hecho, y las respuestas han sido totalmente dispares, ¿eh? Que si un jardín, que si un bosque, que si algo bonito, palmeras, el huerto del cura, ¿no?, el parque municipal, hay muchas palmeras, hay patos, ¿no? Y ya si preguntas qué es la UNESCO o por qué el palmeral es UNESCO, pues la gente ya ahí patina, y ya, afortunadamente, cada vez el conocimiento es mayor y se tiene más conciencia de esos conceptos sobre patrimonio cultural. Vosotros, por supuesto, no os lo podéis permitir, y más si vais a participar en un Erasmus con gente que vaya a venir de fuera. Cuando os pregunten qué es el palmeral y por qué es patrimonio de la humanidad, tenéis que tener una respuesta clara, y diría yo que hasta emocional, ¿no? Bien, disculpadme el rollo de estas primeras diapositivas, pero creo que es importante esos conceptos base del patrimonio para luego desarrollar lo que en sí sería después esos bienes, esas costumbres, esas tradiciones. La clasificación del patrimonio no deja de ser más que castellano, como decía antes, ¿eh? No es nada complicado, esto es fácil, es pregunta de examen, pero es relativamente fácil, ¿no? Que tenemos el patrimonio cultural, el natural y el mixto. El natural, evidentemente, es parajes naturales de todo tipo, donde ha actuado la naturaleza y tiene un valor medioambiental. El cultural, todo aquello que tiene relación con la mano con el hacer del hombre. Y el mixto, ¿qué sería? Los dos. Cultural y natural. Pues la mezcla de los dos, tan sencillo como eso. Ya digo que es simplemente castellano. Del cultural tendríamos dos tipos: el material y el inmaterial. También es fácil. ¿El material qué es? Aquello que puedo tocar, aquello que es tangible. Una catedral la puedo tocar. Sería un patrimonio cultural material o tangible. El flamenco, ¿no? Es patrimonio cultural UNESCO. Pero yo puedo tocar el flamenco. ¿Es algo tangible? No, es intangible. Son acciones del hombre, tradiciones, costumbres, en este caso es una danza, ¿no?, que ha llegado a esa diferenciación cultural que le otorga la característica de bien cultural. Es intangible. ¿El misteri lo puedo tocar? No. A ver si habéis ido a la representación del Misteri d'Elx, allí en Santa María, tú no lo puedes tocar, ¿no? Es algo intangible. Bien, dentro del material, del patrimonio material tangible, tenemos dos tipos: el mueble y el inmueble. ¿El mueble cuál es? Aquello que yo puedo trasladar de un sitio a otro, ¿no? Si tenéis cualquier duda, lo he dicho al principio, pero podéis interrumpirme cuando queráis y preguntar lo que queráis o intervenir cuando... Ejemplo? ¿Algún ejemplo de un mueble cultural, material inmueble? Por ejemplo, no al lugar, pero volviendo a la Vespa que decía sería un bien mueble. ¿Por qué? Porque yo la Vespa me la puedo llevar de un sitio a otro. Una campana sería un bien mueble. La dama de Elche, ¿no? La dama de Elche es un bien mueble, porque la puedo transportar. De hecho, ha viajado mucho. Si conocéis la historia, ¿no? Es un bien mueble. Santa María, ¿me la puedo llevar a algún sitio? No. Está en su sitio, de ahí no la puedo mover. O las pirámides. Si yo muevo una pirámide de sitio, pues la estoy liando. Han habido proyectos, Pero bueno, eso sería un bien inmueble. De los bienes muebles, esa es la relación. Esta clasificación, insisto, vale desde lo individual, aquello del grupo social que decíamos, de un país, o bien internacional. Es la misma clasificación para los bienes mundiales, locales, etcétera, etcétera.
tendríamos las obras de arte, un cuadro, la Dama de Elche, etc. Bienes históricos artísticos de todo tipo, inventos, maquinarias, relojes, patrimonio bibliográfico y documental, es decir, los planos, los textos, los documentos, forman parte del patrimonio. Sabéis que el Archivo Histórico de Elche organiza unas jornadas de puertas abiertas, donde por supuesto estáis todos invitados, y Carmina, la archivera, lo que hace es que os muestra todos esos documentos, desde 1300, incluso antes, de planimetría de molinos, de escritura de propiedades, el consueta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso formaría parte del patrimonio documental. Después las colecciones científicas, arqueología. Todos los restos arqueológicos que se obtienen forman parte de colecciones científicas, biológicas, etcétera, etcétera. Las campanas, incluidas en el último decreto de Consellería, que protegía las campanas góticas, hasta 1600 y algo. De ahí para atrás, todas las campanas, de forma genérica, tienen la consideración de Vic. Bien, como patrimonio inmueble, podemos encontrar jardines históricos, paisaje cultural, monumentos, ahí entrarían las catedrales, torres, murallas, etcétera, etcétera, en todo el apartado de monumentos, que no hay que confundir con esculturas, no es lo mismo, que pueden ser bien elementos aislados. Por ejemplo, en Elche, un monumento podría ser una torre defensiva, la torre de Resemblán, o la torre del Instituto La Torreta. ¿No os habéis visto esa torre que hay ahí? Defensiva del siglo XVI. O Torre Bahillo, al lado de la universidad. Sin embargo, en Alicante, por ejemplo, le han dado la consideración de protección elemento por elemento, pero también como conjunto. Las torres defensivas de Alicante. Porque ese comité de expertos, además, ha determinado que el conjunto de las torres es lo que le da sentido a esas construcciones. Una torre por sí sola pierde esa función de atalaya defensiva que tenían las torres en el siglo XVI. Tiene sentido cuando forman, os invito a que visitéis la exposición de Torre Bahillo, tiene sentido cuando cerrar la costa como esa muralla, con torres, tiene sentido que sea un conjunto. El cementerio de Elche puede tener panteones emblemáticos como unidad, como elementos aislados, pero el cementerio en su conjunto puede ser un bien patrimonial. Esa es la diferencia, ¿no? Sitio histórico donde se ha desarrollado un acontecimiento histórico, una batalla, la firma de lo que sea, el tren donde firmaron no sé qué, etcétera, etcétera. Por supuesto, las zonas arqueológicas y el patrimonio industrial. Algo que ha significado siempre a la sociedad ha sido su evolución mercantil, industrial, productiva, etcétera. Esas naves industriales, todo ese proceso, forman también parte del patrimonio industrial, perdón, del patrimonio. Antes había algún avispado que ha dicho lo del paisaje cultural, ¿no? ¿Qué era eso? ¿O qué diferenciaría con un jardín? ¿Lo tenéis claro? No. Lo digo más que nada porque ese aspecto que ahora veremos del patrimonio natural, que hemos dicho y está claro que es la naturaleza, cuando interviene el hombre y tiene un sentido productivo y transforma el paisaje, y lo transforma mediante técnicas que se han mantenido en el tiempo y ha conseguido introducir toda una cultura, pero tanto gastronómica, un vocabulario, una forma de vida concreta, etcétera, etcétera, ha transformado el paisaje natural y lo ha convertido en un paisaje cultural. El caso del Palmeral de Elche. El Palmeral antes era un paisaje inhóspito, árido, seco, y por la intervención del hombre lo transforma en un oasis de llanura. ¿Cómo? Introduciendo el riego, la plantación de palmeras, crea un microclima, y a lo largo de miles de años lo que hace es que va transformando el paisaje, convirtiendo
en el patrimonio que es ahora, un paisaje cultural. Bien, voy a ir un poco más rápido si no. El inmaterial, lo que hemos dicho antes, tradiciones, artes escénicas, danzas, representaciones, fiestas, rituales, nos puede venir a la mente las que tenemos en este pueblo, ¿no? La Avenida de la Virgen, la Romería de San Pascual, ¿no? San Crispín, el Misteri, etcétera, etcétera, etcétera. Conocimientos de técnicas, conocimientos y técnicas artesanales, el patrimonio oral, las artes culinarias, la gastronomía, la dieta mediterránea es patrimonio UNESCO. La Costra está peleando por tener un reconocimiento también. La pizza es UNESCO. Nos puede resultar chocante, pero bueno, entra dentro de esa categoría. Y sobre todo en el inmaterial, a mí me gusta destacar la figura que en esa evolución de las piedras al humano, como digo, el patrimonio tenía una cierta exclusividad académica de que era para solo determinadas élites, ¿no? Catedráticos, grandes pensadores, carreras universitarias, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que la mayoría de ese patrimonio cultural, material o inmaterial, está sustentado o depende en gran medida de lo que la UNESCO llama tesoros humanos vivientes. Es decir, el que labra la piedra, el palmerero que cuida los huertos, el estucador que aplica los morteros de cal. Realmente esa gente son los verdaderos mantenedores y conservadores del patrimonio con técnicas tradicionales y exclusivas, que la mayoría de veces no están escritas. Por eso es un patrimonio oral, un patrimonio vivo. No existe constancia de eso. Y la UNESCO dice, ese tipo de tesoros, de esos seres humanos, les llama tesoros, imaginaros, hay que protegerlos, hay que cuidarlos. De hecho, la última ley de protección del palmeral reconoce como bien de interés cultural, como BIC, es decir, como tesoros humanos vivientes a los palmereros. Porque es un trabajo exclusivo a nivel mundial que se desarrolla en Elche. Igual que el trenzado de la palma blanca. Solo se da en Elche y genera una cultura, unas herramientas, un vocabulario, una forma de vida exclusiva. Entonces, dice, insisto, la última ley, ese comité de sabios que se reúne, dice, si el palmeral perdiera a los palmereros, perdiera su trabajo artesanal, el palmeral desaparecería. Si se pierde la gente que mantiene la piedra de la Catedral de Milán, que son familias ancestrales que se ha ido pasando de generación en generación, al final se perdería. Bueno, destacar esa figura, el patrimonio natural, no voy a... está claro, las reservas, los parques naturales, monumentos, aquí en Elche, sabéis que contamos con un potente patrimonio natural, como es el Clos de Galván, el Hondo, las Salinas, el Pantano de Elche, como ciudad, luego veremos, mantiene un importante contenido a nivel patrimonial en todas sus facetas. Y hay que destacar, como luego veremos, que de todos ellos, de todas estas apartados, clasificaciones del patrimonio, Elche cuenta con 3 reconocimientos UNESCO. En la última fase de esa, vuelvo otra vez a repetir lo mismo, de esa evolución de la piedra al ser humano, aparecían los tesoros humanos, y volviendo a la diapositiva aquella de la transmisión, la importancia de los docentes a la hora de comunicar ese patrimonio, ¿qué significa? La UNESCO da valor a lo que llama registros de buenas prácticas, que es precisamente aquellas entidades, principalmente organizaciones o sitios, que lo que hacen es potenciar y difundir el patrimonio. Elche, como digo, tiene un patrimonio cultural, material, como paisaje cultural, que es el palmeral,
un patrimonio inmaterial que es el Misteri, y tiene un registro de buenas prácticas que es Pusol. Nos falta, eso sí, el natural. Tampoco se trata aquí de ir cogiendo títulos, ¿no? Pero bueno, es importante que una ciudad como Elche pues tiene 3 reconocimientos UNESCO. Y lo más importante de todo, el concepto que a mí me gusta siempre introducir, que es el patrimonio integral. Patrimonio integral, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, un huerto de palmeras no tiene valor por sí mismo. Tiene valor, ¿por qué? Porque en él hay árboles monumentales, en este caso la palmera, pero hay un sistema de riego, está el palmerero, están las casas tradicionales, hay molinos, cada uno de estos es un patrimonio. Está la gastronomía. Si lo junto todo, ¿qué estoy haciendo? Un patrimonio integral. Si solamente me centro en los huertos de palmeras como tal, ¿qué voy a ver? Una estructura de palmeras con bancales vacíos, pero ¿qué le falta sobre todo? El componente humano, el componente agrícola, el de las casas, el de la vida. Bien, pues como decía, ya paso rápido, es la gran suerte o privilegio que tenemos en esta ciudad es que tenemos un patrimonio muy diverso. O dicho de otra manera, tenemos de todo. Si lo supiéramos explotar, y la palabra tal vez no sea la más apropiada, ¿no? Pero sí aprovechar todas las posibilidades que tiene, bueno, sería inacabable, ¿no? Sería un motor económico de primer orden, pero con diferencia. Tenemos gastronomía, tenemos arqueología, patrimonio natural, etcétera, 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 ¿no? Termino ya. Bueno, voy a ir pasando esto ya más rápido, que ya toca la campana. Los 3 reconocimientos UNESCO. Sabéis que en el año 2000 fuimos punteros cuando obtenemos el palmeral. En el 2001 obtendremos el Misteri como inmaterial. Y en el 2009, y como veis iba todo seguido, Pusol. Aquí es importante destacar que UNESCO no te da nada. A ver si me entiendes. No quiere decir que los técnicos de UNESCO, ese comité de sabio, pasen y digan: ¡uy, qué bonito es el palmeral! Vamos a darle este reconocimiento. No. El reconocimiento lo pide la ciudad. A lo mejor nosotros, en esa herencia que yo recibo, mi huerto, yo vivo en el huerto, lo acepto, lo aprecio, lo valoro, me identifica, lo cuido, y es mi patrimonio. Pero el huerto de ella también. Y ella también lo aprecia, lo respeta, lo cuida, el suyo también. Y entonces decimos, bueno, mi huerto individual tiene un valor, si nos juntamos todos tiene ya un valor a nivel municipal, a nivel local, pero, y sobre todo, era gente de fuera, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos porque lo estamos viendo todos los días, la que cuando viene a la ciudad dice: uff, pero si el tema este de los huertos es tremendo, ¿no? Y entonces empezamos a tomar conciencia poco a poco del valor que tiene el conjunto de los huertos de todos, ¿no? Y entonces es la propia ciudad la que propone y dice: oye, a lo mejor tenemos algo importante aquí, y proponemos ser patrimonio mundial. El comité de sabios de UNESCO lo analiza, ahí son bastante más concienzudos con ese tema de la originalidad, la excepcionalidad, etcétera, etcétera, y entonces otorga ese privilegio, podríamos llamarlo así, que también conlleva obligaciones y deberes, de ser patrimonio de la humanidad. Es decir, somos UNESCO porque lo pedimos y nos lo concedieron, lo hemos pedido nosotros y efectivamente han reconocido los valores que hay. Dentro de los 3 patrimonios, sobre todo destacar, y siempre me gusta incidir, y por eso estoy yo aquí hoy, como digo, el tema de la transmisión, el trabajo que se desarrolla a partir del 68 en una modesta escuela rural. Eso que veis ahí es la escuela de Pusol, una escuela rural, donde a un maestro se le ocurre, por iniciativa propia, un enamorado de su patrimonio, sobre todo rural, del campo de Elche, dar todo lo que vosotros podéis dar en la escuela, pero a través del patrimonio, implicando a los vecinos de la zona,
a herramientas, a materiales, a técnicas, etcétera, etcétera. Y dan la ciencia, las matemáticas, la literatura, desde un punto de vista del patrimonio, y de transmisión del patrimonio. Hasta el punto que, bueno, que como digo, se le reconoce esa labor como buenas prácticas de transmisión por parte de la UNESCO. Con esto ya termino para hacer un barrido, para que os hagáis una idea un poco de todo el espectro del patrimonio que hay. Aquí en teoría vosotros tendríais que ir poniendo los nombres a cada uno de los patrimonios. Aquí suele suspender mucha gente, siempre pongo los más fáciles, ahora no tenemos tiempo, de esos os vais a librar. Como es Santa María, la Basílica, ¿no? La Calahorra, el Palacio de Jorge Juan. Son también patrimonio arquitectónico la iglesia de San José. Están encerrando ahora. La iglesia de San José, las Clarisas, el conjunto de más de 15 torres defensivas que tenemos, entre torres defensivas de costa y de huertas. Esa es un ejemplo de las que podemos encontrar. El patrimonio realmente, llegado a este nivel, no es para verlo aquí en diapositivas. Hay que patearlo, hay que pisarlo, hay que tocarlo. Y si se estudia y sabemos el por qué se construyó todo esto y cuáles son sus orígenes, etcétera, etcétera, es cuando empezamos a identificarnos con él, ¿no? Bien, como os decía, el último decreto que salió de protección incluye las campanas. Rehabilitamos ahora hace poco la de Calendura y ahora la de San José, porque tienen el carácter de Vic. También es Vic un entorno urbano, el núcleo histórico tradicional que engloba el Palacio, Calahorra, Clarisas, etcétera. Ese entorno también es Vic, Molino del Real, la Alcubia, las murallas, una cantidad de edificios que estos ya tienen la consideración de BRL. Hay un listado bueno, bastante exhaustivo en el catálogo de bienes protegidos, que es el origen del inventario, aquello que hablábamos al principio. Bueno, yo soy un enamorado del tema del patrimonio hidráulico. Elche no se entiende sin el agua y toda su historia ha sido una lucha constante por el agua, ¿no? Todos los sistemas de riego. Tenemos el partidor de picomóvil, que es exclusivo y único de Elche a nivel mundial, que se utilizaba para suministrar y administrar el riego en los huertos, ¿no? Todo el tema de acueductos, etcétera, etcétera. La acequia mayor, que es la que alimenta el tema de los... Para cada uno de estos temas, bueno, daría para una tesis cada uno. La mía en concreto fue sobre el palmeral, pero sobre torres, sobre cualquiera de estos temas, os invito a investigar, a conocer, a visitar, etcétera. El pantano de Elche. Sabéis que recientemente, bueno, hace ya unos años se hizo ese recorrido peatonal con el pantalón flotante por arriba, etcétera. Todo el tema del patrimonio hidráulico, los azudes, acueductos. Los azudes son esas construcciones que se hacían en los barrancos para desviar el agua y llevarla. Elche no tenía agua, para desviar el agua y llevarla a los huertos. Intentaba sacar agua de cualquier sitio, de cualquier sitio, incluso de las entrañas de la tierra. Tenemos alrededor de unas 10, 12 minas de agua, que eran perforaciones en la roca. Esta es una técnica del norte de África, sobre todo Egipto, Mesopotamia, que tampoco hay agua, evidentemente. Se produce una penetración, un túnel excavado en la roca y por capilaridad va saliendo el agua que va filtrándose a través de la montaña. La mayoría de ellas están en funcionamiento, es decir, generan agua. Por ejemplo, la mina de Barrenas, que está en Aspe, es de la que se suministraba agua potable a final del siglo XVIII, de donde salía el agua de la famosa instalación de agua potable del XVIII, del obispo Tormo. La primera vez que llega el agua potable a Elche, sale de ahí, de esa mina. Os aseguro que visitar las minas es toda una aventura. Las canteras, de donde se sacó toda la piedra en Elche, desde la muralla de la Alcudia, Santa María, el cementerio, etcétera, etcétera. Ese último decreto que os digo también incluye los mosaicos de azulejería, a partir del 46 creo que es, o el 42, para atrás, tienen consideración de BRL. Las caleras de yeso, esa está en la parte norte del pantano,
Los hornos de yeso donde se producía yeso y cal. Antes no se utilizaba el cemento. La construcción de piedra en seco, los relojes de sol, las chimeneas, todos esos son elementos que están catalogados y protegidos por ley. También están todas las construcciones religiosas, volvemos a las ermitas que decíamos, todo el campo de Elche en todas sus pedanías está plagado de ermitas, las cruces del término, las hornacinas, Puente de la Virgen, los Villacrucis o las capillas. La mayoría de casas, esta es la capilla del ayuntamiento, esta es la de la Calahorra, tenían su capilla dentro, donde oraban y tal, en vez de ir a la iglesia, pues lo hacían dentro de la casa. Todo eso ahora de forma genérica está protegido por ley, como bienes de relevancia local. El cementerio que decíamos, el cementerio de Elche es de los exclusivos, junto con Alcoy y Valencia, que forman parte de la red de cementerios significativos. Los cementerios históricos realmente condensan toda la historia de la ciudad, tanto a nivel de personajes como constructivos, como elementos constructivos, Lo tenemos ahí, todo el cementerio recoge eso. Aquí, por ejemplo, en estos nichos, hay nichos en panteones más o menos monumentales, otros bastante modestos. ¿Sabéis, por ejemplo, quién está enterrado aquí? Una de las personas más insignes y reconocidas a nivel patrimonial en este pueblo como arqueólogo, archivero, etcétera, etcétera. No, ¿os suena un tal Pedro Ibarra? Bueno, antes de ser instituto fue un hombre bastante trabajador, luego fue un instituto, sí. Lo que tenemos ahí. Bien, el mismo decreto incluye la memoria histórica, todos los elementos de la guerra civil, los búnkers, nidos de ametralladoras, trincheras de la parte del Clos de Galván, otra visita muy interesante, donde se da un patrimonio integrado entre patrimonio de la memoria histórica y patrimonio natural. Hay una ruta muy interesante, tanto a nivel de naturaleza como de las defensas antiaéreas de la costa cuando la guerra civil, o los refugios de la guerra. Espero que no tardemos mucho en abrir el del Paseo de Germanías y hacerlo visitable. Somos de las pocas ciudades que no tenemos un refugio de la guerra visitable. Patrimonio natural. La ley también protege el patrimonio arbóreo, Tenemos censados unos 55 árboles monumentales. Vienen regulados por ley por diámetro de tronco, altura, etc. Aunque legalmente solamente creo que son 5, pero realmente en el inventario tenemos unos 55, donde destaca uno de ellos que no es un árbol. Palmera imperial. Los entornos naturales que he dicho, el Hondo, el Clos de Galván, etcétera, son parajes que se merecen una visita. El patrimonio documental que hemos dicho, esas jornadas de puertas abiertas para ver todo el tema de planimetría y planos y documentos que son verdaderas obras de arte, que los podemos ver allí, en el archivo in situ. Y a fin de cuentas, y ya para acabar, si somos capaces de todo esto, englobarlo en una actuación que, bueno, desde la universidad le llaman el turismo cultural, pero ese turismo cultural englobando lo que hemos dicho, los distintos patrimonios, el potencial que podemos tener, y que de hecho tenemos, pero que habría que trabajarlo mucho más, sería bestial, juntando lo que es ese patrimonio natural, etnológico, cultural, gastronómico, etcétera, 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 Las jornadas que a veces se han hecho de visitar los huertos acompañados de gastronomía, de la artesanía del dátil como elemento gastronómico, ahí está la cátedra del Palmeral, la palma blanca, etcétera, etcétera. El visitante realmente queda, a mí la palabra turista no me gusta mucho, el visitante queda realmente fascinado. Y a nivel local, desgraciadamente, ya digo, a lo mejor no es del todo conocido. Y por mi parte, pues nada, terminar con la típica frase que se pone siempre, Si se conoce se aprecia, si se aprecia se protege, pero sobre todo si queremos hacerlo. Así que ánimo y nada.